Hey, ¿qué pasa, despachados? Bienvenidos a un nuevo episodio, a otro capítulo más a estos, sus podcasts favoritos, los podcasts de despachados. Estamos en el especial de salud, temas de suma importancia. En esta oportunidad traemos a una ginecóloga, doctora ginecóloga obstetra, pero antes de presentarla, para hablar sobre el cuidado íntimo de la mujer, quiero recordarles que este podcast llega a ustedes gracias al auspicio del odontólogo de moda, mi odontólogo Vaya Caballo. Doctor Rafael Negrete me viste, la gran Valeria Pico, la diseñadora de los artistas, gracias a Mendoza Peluquería. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Karina Álvarez. Bienvenida, doctora Karina, Despachados. Hola Joshua, ¿cómo estás? Gracias por invitarme aquí. A usted por aceptar la invitación, porque había que buscar a la experta en el tema para hablar sobre el cuidado íntimo de la mujer. Gracias a usted por aceptar la invitación. Primero, quiero preguntarte por tu formación, porque el público de Despachados es bastante exigente, entonces la gente se va a preguntar, ¿pero por qué esa señora está ahí hablando sobre ese tema? Entonces, para que la gente sepa por qué vas a hablar con propiedad de lo que sabes. Bueno, yo estudié medicina en la Universidad del Norte de Barranquilla. Hice aquí en Montería una especialidad en gerencia en salud. Y por último, hice mi especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Bueno, más preparada para dónde. Yo terminé el kinder, mi gente. Todo está bien, todo está controlado. Empecemos entrando en materia. Quiero preguntarte la importancia de la citología. ¿Qué tan importante es la citología para una mujer? La citología es un estudio que se debe realizar en todas las mujeres después de los 25 años. Se hace para evaluar las células del cuello uterino. Ahí, con ese estudio tan sencillo que se hace en un consultorio, detectamos si hay células sospechosas de malignidad. Con ese estudio tan sencillo y económico, podemos detectar a tiempo el cáncer de cuello y con eso prevenirlo. ¿Por qué crees que hay tantas mujeres que no van a la citología? Le tienen miedo porque hay muchos tabús al respecto. Sobre todo porque han escuchado que duele en el momento que se realiza la citología. Es un estudio sencillo, no tarda más de 5 minutos, pues es molesto porque se hace con un espéculo en los genitales, pues hay que evaluar y revisar todo lo que es la vagina y el cuello uterino. Tiende a ser molesto, pero no debe ser doloroso. No se va a tardar más de 5 minutos y con eso podemos prevenir el cáncer de cuello. Entonces yo les invito a que se hagan la citología, que no le tengan miedo a eso. Hablaste sobre tabúes. Cuando te llegan a consulta, de pronto que entras en intimidad hablando con tus pacientes, ¿qué te dicen? ¿Por qué no habían ido? ¿O qué tabúes conoces acerca del tema? Primero porque les da pena, es pues la parte, hablar de tu zona íntima con cualquier persona desconocida que tú nunca has visto, pues es algo que puede generar miedo, temor. Cuando ya entran un poco más en confianza, de pronto puedes empezar a decir todas las cosas que sientes de tu zona íntima, pero por ejemplo muchas pacientes no saben para qué se hace una citología y se la hacen 2-3 veces en el año generalmente porque tienen una infección vaginal. Entonces confunden la citología con un estudio para diagnosticar una infección vaginal. La citología no está indicada para eso, está indicada para evaluar si hay cáncer o lesiones cancerígenas en el cuello uterino. Para eso está el frotis vaginal y otros estudios que se realizan para eso. Pero muchas pacientes la utilizan como estudio para infección vaginal. Hay un número de veces indicadas las cuales las mujeres deben ir al año a hacerse la citología. Pues según el esquema en Colombia, después de los 25 años, todas las mujeres debemos hacernos la citología. Y aquí hay un esquema
que es al año tú te realizas por primera vez la citología, luego debes ir al año, y si esas citologías han salido negativas, la tercera citología debe ser al tercer año. Yo siempre les aconsejo a mis pacientes, cuando han iniciado vida sexual a temprana edad, que se la realicen después de haber iniciado la vida sexual, un año después, porque es que el cáncer de cuello uterino se ve asociado a infecciones de transmisión sexual como el virus del papiloma humano. Entonces es importante, si ya tenemos vida sexual, hacer la citología. Entonces depende de si la paciente ha tenido lesiones o no en el cuello uterino, de eso va a depender cada cuánto se realiza. Pero una mujer sana se debe hacer en el esquema 1-1-3, que es cada año y luego cada 3 años. Y que a propósito de las mujeres que ya tienen una vida sexual activa o que ya empezaron su vida sexual, el hecho de que ya estén tomando anticonceptivos o usando métodos anticonceptivos no quiere decir de que no tengan el riesgo de incurrir en infecciones vaginales. O sea, son dos cosas muy distintas. Totalmente diferente. Pues existen muchísimos métodos anticonceptivos. Lo que pasa es que hay algunas confusiones cuando hablamos de anticoncepción. Pero los métodos anticonceptivos están los métodos hormonales y los no hormonales. Dentro de los no hormonales está el preservativo. Entonces, el uso del preservativo es el único método anticonceptivo que nos va a prevenir de infecciones de transmisión sexual. Si utilizamos píldora, inyección, no nos va a prevenir de infecciones de transmisión sexual. Y en el caso de las mujeres que el anticonceptivo les causa irritación, molestias, también les causa alergias. En la zona genital, pues eso depende, porque todos los organismos son diferentes. Y cada paciente es diferente y se trata de forma diferente. Por eso cuando voy a elegir un método anticonceptivo, lo primero que debo hacer es pedir asesoría e ir a una persona que esté capacitada, a la ginecóloga, al médico que está capacitado en anticoncepción, porque el anticonceptivo que me sirve a mí, pues de pronto no le va a servir a mi hermana, a mi prima, y puede ocasionarle alguna reacción. Es decir, que cuando de pronto se reúne el convito de amigas y está diciendo allí, no, amiga, lo que pasa es que yo utilizo, ¿cómo se llama el dispositivo? El implante subdérmico. Hay que preguntarle a la experta para que hable con los términos técnicos. No, que a mí funcionan las pastillas y de repente la amiga dice, bueno, yo voy a intentar con las pastillas que toma mi amiga. Ajá. Y resulta que no le funciona. Es un error. O sea, no podemos hablar de un método anticonceptivo universal, ideal para la mujer. Sí. Tienes que hacerte la evaluación sí. y que te recomienden cuál es el indicado para... ¿Qué tienen en cuenta para diagnosticar? O para mirar cuál, mirar, no. Para ti el ideal sería tal. Eso tenemos en cuenta varias cosas. Una de las cosas es la edad de la paciente, pues el nivel de escolaridad. Es súper importante porque, por ejemplo, hay pacientes muy jóvenes que se les olvidan las píldoras. Ya de una sabes que no puedes utilizar ese método anticonceptivo porque se les va a olvidar. Entonces van a tener riesgo de embarazo. O una mujer que ya ha tenido 2, 3 hijos, pues tú no le vas a ofrecer una píldora anticonceptiva, le vas a ofrecer un método a largo plazo, un dispositivo intrauterino, un sistema intrauterino que duran 5 años, duran 10 años, un implante subdérmico que duran 3 años. Entonces, dependiendo de cada una de las pacientes que vemos, podemos asesorarlas y brindarles el método ideal para cada una. Hablemos sobre el cuidado íntimo. Vamos a regresarnos un poquito y después retomamos este tema de los anticonceptivos. ¿Cuáles son las principales causas por las que se producen infecciones vaginales? Bueno, existen muchísimas causas. Las infecciones vaginales pueden ser producidas por hongos, por bacterias. Generalmente la más común es la vulvovaginitis, que es producida por el hongo, por la cándida. Está la vaginosis bacteriana, que generalmente la produce una bacteria, que es la Gardnerella vaginalis, y que casi siempre se produce porque se barre la flora vaginal normal. Entonces,
Y otras, que existen muchísimas, pueden ser causadas por infecciones de transmisión sexual. Cuando dices se barre, ¿es debido a qué? ¿Qué produce que se barra la flora? Muchas veces que somos obsesivas con el aseo de nuestros genitales. Hay mujeres que hacen cosas erradas. Generalmente para el aseo del genital, pues solamente la vulva se tiene que asear los labios mayores, o sea, la parte de afuera, el clítoris, y en la parte de adentro, que es la vagina, no hay que aplicar ni jabón íntimo, ni óvulos para limpiar. La vagina tiene un sistema de autodepuración, se limpia solita. Ahí hay unas células que se llaman lactobacilos, que son las encargadas de mantener nuestro pH. Entonces, cuando a veces aplicamos duchas o colocamos óvulos, hay mujeres que lo hacen culturalmente. Cuando salgo del periodo me coloco un óvulo para limpiarme. No necesitamos nada para limpiarnos, porque la vagina se limpia sola, ¿ok? Entonces, el hacer esas cosas que son malos hábitos puede hacer que se barra la flora y vienen las infecciones vaginales. Entonces, ¿en qué caso debe una mujer utilizar, por ejemplo, la ducha vaginal? Solamente cuando el médico lo indique, ¿ok? Solamente bajo indicación médica. Cuando hay una infección vaginal, que el médico le indique determinada ducha vaginal. ¿Y qué consecuencias podría traer a futuro el uso indebido, por ejemplo, de las duchas vaginales y también del uso de óvulos? Que vengan las infecciones como la que te comenté, la vaginosis bacteriana, que no es más que se barre o se desaparecen los lactobacilos y vienen infecciones vaginales recurrentes. Entonces, la paciente se queja de un flujo con mal olor, ardor y molestia en la zona genital. Entonces, siempre se repite. Mejora con el tratamiento y vuelve otra vez la infección. Son repetitivas porque casi siempre siguen incurriendo en el método que les está causando la infección. Causando la infección, exactamente. Okay. ¿Estas infecciones pueden agravarse, convertirse en algo peor? Sí, claro. ¿Puede ser? Sí, puede. Las infecciones pueden empezar por la vagina, pero incluso pueden llegar al cervix, que es el cuello uterino, subir hasta el útero, las trompas, los ovarios y producir una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué recomiendas entonces para evitar este tipo de infecciones? Generalmente, pues nosotras tenemos que ser muy juiciosas con el aseo de nuestros genitales, pero como les expliqué ahorita, la vulvita no necesita que nosotros seamos obsesivas, porque ella de por sí solamente necesita el aseo en la parte externa, que es lo que se expone pues a los interiores, a la toalla sanitaria. Entonces solamente es asear los labios mayores, el clítoris, y en la parte interna solo es separar los labios y lavar con agua nada más, porque la vagina se limpia solita, no necesita nada. Esa es la primera recomendación. La alimentación es súper importante porque las infecciones vaginales por hongos se asocian a una ingesta cargada de azúcares. Entonces, la alimentación, si hacemos ejercicio, cambiar la ropa de ejercicio para no mantenernos húmedas, lavar la ropa interior con agua y jabón y colocarlas en el sol. Discúlpame que te interrumpa en este punto. De pronto uno creció en un hogar donde de pronto ve ciertas prácticas al momento de que las mujeres de la casa lavan la ropa interior, de pronto que la lavan que le echan una gotica de vinagre. ¿Qué tan recomendable es eso? Pues no hay nada que lo soporte científicamente, que eso sirva, ¿ok? Hay quienes lo recomiendan, pues yo lo respeto, hay colegas que lo puedan recomendar, pero yo generalmente no lo hago porque se ha visto que existen vulvitis asociadas a reacciones químicas. Entonces, todas esas cosas pueden... De hecho, he tenido pacientes que por hacer esas prácticas, incluso no solo echarle goticas a la ropa, sino que se hacen duchas vaginales con vinagre. Fuerte. Y entonces tienden a producir vulvovaginitis precisamente química. Por el desconocimiento. Sí. Es que esos son muchas creencias que la gente utiliza a veces culturalmente y a veces nos perjudican cuando no consultamos. ¿Qué otro tipo de casos como estos te han llegado al consultorio?
Específicamente eso, lo que te comentaba que utilizan siempre, no, doctora, es que yo siempre me limpio y me coloco, después que me viene el periodo me coloco un óvulo, eso lo escucho con mucha frecuencia, o es que yo compro la perita y me lavo dentro de la vagina, hacen mucho de esas cosas. El uso de indiscriminado de los tampones también nos puede generar a veces infecciones vaginales, porque el tampón, si no lo sabes utilizar, te puede producir un síndrome tóxico. Hay una infección dentro de la vagina y de ahí se puede diseminar y hasta llevar a una sepsis y morir por una infección severa. Hay que tener cuidado con el uso del tampón. Con el uso del tampón. Estabas en el punto número 2 de las recomendaciones. ¿Tienes muchas más recomendaciones? Sí, claro, existen Adelante. muchísimas. Adelante. Les comentaba que hay que lavar los interiores con agua y jabón, colocarlos en el sol, no dejarlos en zonas húmedas. A veces acostumbramos a lavarlos y dejarlos en el baño, o lavarlos con el jabón cosmético con el que nos bañamos. Todas esas cosas no están indicadas precisamente porque hay vulvitis que pueden ser químicas. Por el jabón cosmético, nos puede producir irritación en la vulva y produce inflamación, dolor e infección posterior. Nos produce flujo, nos produce ardor. Entonces, todas esas cosas son súper importantes. La alimentación, como te había comentado, es importante. Retirar la ropa húmeda. La ropa interior debe ser de algodón. Debe ser ropa clara, no debe ser oscura, no debe ser apretada, no debe ser de licra, ni de encajes, ni hilo dental. Lo podemos utilizar de forma ocasional, pero para nuestro uso diario no es recomendable porque puede producirnos infecciones vaginales. Entonces las mujeres que todo el tiempo, que son amantes de los hilos, las brasileras, son más propensas a tener infecciones vaginales. ¿Qué sucede? Que el hilo, cuando tú caminas, se mueve hacia adelante y hacia atrás, entonces tiende a llevar las bacterias del ano hacia la vagina y puedes tener infecciones vaginales. Entonces sí lo puedes utilizar, pero de forma moderada, no diario, ¿ok? Porque el uso constante puede generarte infecciones vaginales. Fíjate, estoy totalmente seguro que muchas mujeres no sabían esto. Y que usan constantemente este tipo de ropa interior. La ropa interior de encajes y de licra, que la utilizamos muchísimo. ¿Qué pasa aquí en Montería? Hace mucho calor. Entonces la ropa interior de licra nos genera mucha humedad y somos propensas a tener infecciones vaginales por hongos. Los malos, bueno, no sé si los malos olores o los olores que no deberían estar en esta zona íntima de la mujer, siempre están asociados a infecciones vaginales. La gran mayoría de las veces está asociada a infecciones vaginales. Pero algunas veces puede ser algún trastorno hormonal y puede generar algún olor característico en la zona genital. Me voy a regresar al tema de la copa menstrual. ¿Qué tan recomendable es? Yo la recomiendo. La copa menstrual es excelente. Es uno de los métodos nuevos. De hecho, a mis pacientes les gusta muchísimo porque esa base de un material que es silicona, que se puede limpiar, lavar, que no genera malos olores, que no corre el riesgo igual que con el tampón de tener una infección. Es lo más limpio que existe y evita las infecciones vaginales, evita la irritabilidad. Cuando las pacientes se quejan mucho que la toalla sanitaria les irrita la vulva. Muchas pacientes son alérgicas a las toallas sanitarias. O sea que entonces esas pacientes yo les recomiendo la copa menstrual y les va súper bien. Y que solamente tienen que comprar una. No tienes que pasar comprando una cada año, porque lo ideal o lo recomendable es cambiarla anual. Al año. El uso de la copa menstrual la clave del éxito es que la haces bien, la utilices, la limpies y la esterilices antes de cada ciclo y que aprendas a colocarla en la mejor posición. Porque muchas pacientes ven y dicen, es que eso es muy grande, eso me va a maltratar, eso me va a molestar. Y la vagina es
es un órgano que está cerradito, colapsado, y cuando introduces la copa, ella se acomoda perfectamente a la vagina y no molesta para nada. Como si no estuviera allí. Como si no estuviera ahí. No Ok. molesta para nada. Las abuelitas ya no, No, ya ya no la van a aceptar. no, ya no saben nunca conocieron ese, ¿cómo decirle? Esa forma de sobrellevar el periodo. El periodo, Eh, sí. Ya para ellas, Ellos no usaban ni toallas, usaban pañitos, los lavaban. Las abuelas antes les tocaba así. en las mujeres embarazadas, cuando hay infecciones, infecciones vaginales, ¿estas infecciones pueden poner en riesgo el embarazo? Sí, claro. Hay algunas infecciones vaginales, pues la gran mayoría se ven asociadas a amenazas de aborto, incluso abortos o amenazas de parto pretérmino. Y viendo o pensando en la gravedad del asunto, hasta una patología que se llama coriamnionitis, que es infección de las membranas y puede producir incluso hasta la muerte fetal. Sí puede llegar a tener complicaciones fatales, tanto Cuan- para la mamá como para el bebé. Cuando la mujer está en periodo de gestación, cuando está en Ujú. embarazo, ¿debe ir más frecuentemente a citología o sigue No. siendo normal? La citología es igual, el esquema es igual. Generalmente esperamos el segundo trimestre para hacerla si la paciente no se la ha hecho, y si se la hizo justo antes de quedar embarazada, se espera hasta después que tenga su bebé 3 meses para hacerse la próxima citología. Volvemos al tema de los métodos anticonceptivos. Existen muchos tabúes que engordan, que brotan la cara, el tema del acné, que, bueno, producen un sinnúmero de efectos colaterales, podríamos decirlo. Sí, Eh, sí están ligados estos cambios físicos debido al uso de métodos anticonceptivos. sí, en gran parte no todos los métodos nos pueden producir efectos secundarios, pero todos los métodos anticonceptivos hormonales en cualquier paciente puede manifestarse de diferentes formas. Era lo que conversábamos al inicio, que cada paciente es totalmente diferente. Afortunadamente, hoy en día existen muchos métodos con dosis muy bajas de hormonas, y esos efectos secundarios que antes veíamos severos, de acné, de manchas en la cara, que nos engordábamos de forma muy agresiva o muy abrupta, se han ido disminuyendo porque, por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos, ya cada vez hay dosis más bajas y los efectos secundarios son menores. Incluso hoy en día existen anticonceptivos orales que utilizamos para el acné, para mejorar el acné, que mantienen tu peso, que no te engordan, y lo utilizamos en patologías como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico. Entonces se ve asociado, hay muchos dermatólogos que utilizan en conjunto con nosotros los ginecólogos los anticonceptivos para el acné. ¿Es distinto los quistes de ovarios a ovarios Poliquísticos. poliquísticos? Sí, la terminología es totalmente diferente. Cuando hablamos de quistes de ovario, quiere decir que uno de los folículos, los ovarios están llenos de folículos, y todos los meses uno de esos folículos es el que crece, se revienta y ovulamos. Entonces, ¿cuándo se produce un quiste? Cuando ese folículo no se reventó y siguió creciendo, sobrepasa los 18 milímetros de tamaño, y entonces se convierte en un quiste. Generalmente son quistes simples, que son de agüita y no hay ningún inconveniente. Casi siempre se revierten solos, y en ocasiones con anticonceptivos orales los podemos revertir. ¿Qué lleva a que no Puede reviente? haber un desorden hormonal. Existe una hormona que es la encargada de reventar ese folículo, que es la hormona luteinizante, y puede haber un desorden de esa hormona y no se reventó. Las mujeres de por sí, por tener folículos, somos formadoras de quistes. A diferencia del ovario poliquístico, se habla de poliquístico, es que son intentos de ese ovario fallidos de ovulación. Entonces, tratan de crecer el folículo
y no llegan a tener más de 10 milímetros y se van formando varios folículos alrededor del ovario, y cuando uno ve la imagen en la ecografía se ve todo como si fuera un rosario alrededor. El poco de foliculitos son quistecitos chiquiticos, por eso se llama poliquístico. Hay quienes les dice polimicroquísticos porque son pequeñitos, no miden más de 10 milímetros. El tratamiento de los dos es casi similar, a diferencia de que el ovario poliquístico casi siempre está asociado a un trastorno metabólico. Entonces, la paciente cursa con acné, con trastornos hormonales, le sale exceso de vellos, tienen otras alteraciones metabólicas. Entonces, casi siempre los anticonceptivos nos ayudan muchísimo en ese caso. También te estás manejando en el ámbito de la ginecología estética. Sí, en este momento estamos trabajando en la parte de ginecología estética. Ya hice entrenamiento sobre el láser genital y todo lo que es rejuvenecimiento de la zona genital. Entonces, estamos trabajando en el aclaramiento de la zona genital, en la aplicación del ácido hialurónico en la zona genital para el rejuvenecimiento o incluso para darle volumen a la zona genital. Tal vez esto va a sonar tonto, pero voy a hacer la pregunta porque a veces la desinformación producida por los memes lleva a construir verdades culturales. Uh-huh. Entonces hay memes donde le dicen a la mujer pues que de tanto tener relaciones, la vagina por fuera va a sufrir o sufre cambios, ¿sabes? Entonces muestran como la vagina desgastada o ya con los labios muy estirados. ¿Esto es verdad? Generalmente no es por el uso de la relación sexual. Casi siempre los cambios en la zona genital pueden ser adquiridos por los partos, porque tenemos desgarros en los partos, se puede ver afectada toda la zona vulvovaginal, y de hecho los labios, la vagina, todo eso se alcanza a desgarrar por partos, digamos que no atendidos de forma adecuada y tienden a tener, pero no por la relación sexual, no por el uso excesivo de relación sexual, eso es un mito. Realmente es más por los partos, por desgarros que hemos tenido, o porque a veces somos mujeres, por ejemplo, con patologías crónicas, pacientes que sufren de EPOC, que son tosedoras crónicas, tosen mucho. Entonces, esas pacientes tienden a tener descensos de vejiga y entonces hay hiperlaxitud de la vagina y empieza a haber algunos cambios a nivel hiperlaxitud de la vagina. Se vuelve más amplia de lo normal. ¿Okay? Entonces, ¿eso se puede revertir? Por supuesto, se hace con todo lo que hacemos en rejuvenecimiento. Existen tratamientos que son médicos y tratamientos que son quirúrgicos para poder fortalecer y poder volverle a dar la textura y la integridad que la vagina tenía antes de tener los hijos, por ejemplo. Ok, y el procedimiento donde o cuando las mujeres quieren volver a ser vírgenes se llama himenoplastia. Es para reconstruir el himen y pues hay mujeres quienes lo quieren realizar y también se realiza. ¿Queda igual? ¿Totalmente igual? Pues digamos que no igual como cuando nacimos, ¿verdad? Pero sí queda totalmente cerradito como estaba antes. ¿Y va a sentir lo mismo? Lo mismo. Okay. Lo mismo. ¿Eso lo pueden hacer en su consultorio? Por supuesto. En su... Yo hago esa cirugía, claro que sí. Ok. Toda esa parte del rejuvenecimiento, de esas cirugías que te explicaba para volver a devolver el tono de la vagina, se llama colporrafia anterior y posterior. Lo que hacemos es apretar pues toda la parte muscular de la vagina y vuelve a tener el tono que tenía pues antes de tener hijos. Generalmente se vuelve muy laxa por eso. Hay un video en Facebook, el cual me causaba mucha risa. Sale una chica en licra, con ropa
la cual usa para ir al gimnasio. Al gimnasio. Y ella se sale riendo de sí misma porque se le pintan los labios de una forma bastante marcada y voluptuosa. Entonces ella dice, no es que yo quiera que se me pinte, no es que yo quiera que se me muestre, es que soy así, miren que yo me bajo la licra y se sigue marcando. Eso también se le puede dar manejo sí, claro. Estético. Podríamos decirlo. La gran mayoría de las pacientes se quejan o desean tener una vulva más voluminosa, no quitarse. No, rara vez escuchas que se quieren bajar el volumen, pero sí se puede. Eso, igual como se hace el lipo en los otros lugares donde todo lo que es el pubis, que es la parte de arriba de la vulva, y los labios, está compuesto en gran parte por grasa. Y tú puedes hacer una liposucción de esa zona y bajarle el volumen. Lo mismo, colocarle volumen, ya sea temporal con el ácido hialurónico o con plasma rico en plaquetas, o lo puedes hacer definitivo con una lipoinyección. Lo que hace, saca la grasa de otro lugar y se inyecta en ese lugar. Igualito como lo hacen los cirujanos de hacer las cirugías estéticas, pues se hace en la zona genital. Te tengo que preguntar esto. Dado a que es una zona tan delicada para la mujer, ¿existen riesgos secundarios con este tipo de cirugías? Claro, todas las cirugías tienen riesgo, todas, hasta la más pequeña que exista tiene sus riesgos. Existen riesgos quirúrgicos inherentes a la cirugía, un sangrado, una hemorragia, una pérdida de la sensibilidad, pues estamos trabajando en la zona genital que es sensible. Muchas veces hay cirugías genitales que comprometen el clítoris, porque a veces hay que hacer cirugía en el clítoris. A veces hay que reconstruir los labios menores, porque hay un crecimiento anormal de los labios menores de la vulva. Entonces, todo eso al comprometer o al operar esa zona, pues tenemos riesgo de lesionar algún vaso, de que se presente un hematoma, un sangrado. Entonces, los riesgos sí existen. Lo que hay es que acudir a personas que estén capacitadas para poder realizar ese tipo de procedimientos. Como la doctora, por ejemplo, usted va a tener su vagina en buenas manos. Ya cuando hablamos de procedimientos estéticos en la vagina, ¿ya es más por salud o por un tema de autocomplacencia? Las dos cosas. ¿O vanidad? Las dos cosas. Hay, en gran parte, tengo muchas pacientes que nacen con malformaciones a nivel de los labios, de la vulva, ¿ok? La vulva tiene lo que son labios mayores y los labios menores. Los labios mayores son los externos, lo que nosotros vemos que forman la vulva, y los menores están por dentro de los labios mayores. Entonces, muchas veces ellos no se deben ver, o deben ser discretamente asomados, pero no se deben ver. Y tengo muchas pacientes con hipertrofia de labios mayores, que se ven muy grandes. Eso les genera molestias para hacer ejercicio. Sobresalen por fuera de los mayores. Okay. Ellos se llaman menores porque son pequeñitos y sobresalen por fuera de los mayores. Entonces, como están por fuera, el roce con la ropa interior les molesta, les produce infecciones vaginales, les produce dolor en el momento de la relación sexual. Entonces, puede ser una causa por patología, porque ya se vuelve algo patológico, y muchas pacientes también lo hacen por la parte estética. Doctora, yo quiero tener mi vulva más rellenita, o doctora, yo quiero tener mi zona genital más clara, yo quiero que se me vea más blanca. Eso hace parte de la estética. ¿Qué tan alcanzable económicamente son estos procedimientos en Colombia para una mujer? Pues son costosos debido a que utilizamos equipos que son costosos, con insumos que son costosos, pero no son imposibles o no, digamos que no son tan difíciles de acceder. Aquí, afortunadamente, en Colombia es uno de los países donde el
toda la parte estética y plástica es súper económica. Si comparamos con países por fuera, como Brasil, en Europa, por ejemplo. en Brasil. Aquí, no vayamos tan lejos, aquí en Ajá, Latinoamérica. es costosísimo. En Brasil, por ejemplo, los procedimientos son más caros. Muchas pacientes vienen aquí a Colombia a realizarse procedimientos estéticos porque es de los más económicos que hay. Como nosotros estamos radicados en Montería, te tengo que preguntar cuántas ginecólogas o ginecólogos en nuestro departamento están preparados para hacer este tipo de procedimientos estéticos en la zona íntima de la mujer. ¿En Montería? Sí, Montería. Podemos reducir el nicho en Montería. Pues hasta este momento la única que ha hecho entrenamiento he sido yo. Bueno, prepárese porque ahora la fila va a ser más larga. Doctora, ¿el flujo vaginal es normal? No, cuando hablamos de flujo, pues podemos hablar de secreciones vaginales normales. Pero cuando ya nos referimos a flujo es que allá ya va a haber cambio en el color, en el olor o en la textura. Siempre hay que preguntarle a la paciente si la secreción vaginal ha cambiado de color, tiene mal olor, da picazón o da algún síntoma, ya es patológico. Nosotras las mujeres solamente debemos tener secreciones vaginales o cuando estamos en embarazo, que hace parte de la normalidad, o cuando estamos próximas a caer al ciclo menstrual, que empezamos a tener secreciones, que más que todo es el moco cervical en el momento que estamos en la ovulación. Si hay flujo, ¿es porque qué? ¿Qué porque está pasando? posiblemente hay una infección vaginal. Hay que acudir al médico inmediatamente. Okay. Tener flujo no es... Muchas veces les pregunto a los pacientes, ¿has tenido flujito, secreción? Y dice, lo normal, blanco, pero no es normal tener flujo, ¿ok? A veces nos acostumbramos o pensamos que tener flujo es normal. Y las mujeres no debemos tener flujo vaginal. Fíjate, ¿cuál es... Para que más bien las mujeres lo tengan en cuenta, ¿cuál es la diferencia o cómo es el color del flujo al color de la secreción? La secreción vaginal es hialina, es clara, es transparente, no tiene que tener olor, no es grumosa, es simplemente como si fuera un moquito. Es un moquito claro y no huele, no pica, no te produce ninguna molestia en tu zona genital. Y generalmente no ocurre durante todo el ciclo, sino cuando estamos en el periodo de la ovulación, ¿ya? Y el otro, entonces ya empieza a cambiar el color, puede ser blanco, blanco grisáceo, puede ser grumoso, puede ser fluido, y genera síntomas como ardor, picazón, molestia o irritación de la zona genital. Me voy a regresar al tema de los procedimientos estéticos. Por ejemplo, el de donde reconstruyen el Himen. El himen. Uh-huh. Después de este tipo de procedimientos, ¿cuánto es el tiempo de recuperación de una paciente? De cualquier cirugía vaginal, cuando comprometemos lo que es vulva, labios, himen, lo ideal es recuperarse 6 semanas, o sea, 1 mes y medio es lo recomendable para volver a iniciar la vida sexual. Con respecto a las actividades, pues ya a las 2 semanas la paciente ya puede retornar su vida normal, sus actividades, pues se les recomienda evitar hacer esfuerzos físicos, pero la relación sexual después de 6 semanas. Ok, doctora Karina, ¿qué tan difícil es que puedan apartar una cita con usted, que quieran profundizar algún tema con usted? ¿Muy difícil contactarla? No, pueden buscarme en mis redes sociales como ginecóloga.doctora Karina Álvarez o me pueden contactar al número del consultorio que es 315-577-6615. Bueno, durante todo este podcast no. En la descripción de este podcast siempre dejamos los contactos, redes sociales de nuestros invitados y, ¿sabes? Te lo preguntaba también porque para que la gente tenga claro, atiendes más por
particular o tienes algún vínculo con alguna IPS, EPS? Pues para que la gente se pregunta todo ese tipo de cosas. Bueno, yo atiendo pacientes particulares y tengo en este momento contratos con Sura prepagada y Comeva prepagada. Y las pacientes tienen la facilidad, si desean, pueden agendar su cita a través de mi página web. Entonces pueden buscarme, puede ser el buscador que tengan como www.doctorakarinaAlvarez y ahí mismo está el link del agendamiento de citas y ellas mismas pueden agendar su cita, ni siquiera tienen que acceder a la línea de WhatsApp o a través de la página de Instagram, sino que ahí ellas mismas tienen el horario de disponibilidad y están todos los servicios que presto y pueden agendar su cita. Perfecto, bueno, despachados y despachadas. Bueno, es que como, se supone que el despachado es general, es plural. Sé que estos temas son bastante extensos, son para profundizar. Entonces yo les voy a proponer algo, despachados. Si quieren que grabemos un segundo episodio profundizando en algún tema, podemos hacer una recopilación de todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan y hacerles una segunda entrega, un segundo capítulo con la doctora Karina y llevarles muchísima más información de valor a todos ustedes. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación, llevar gracias a ti. Este tipo de contenido que sé que para muchos va a ser tonto porque ya lo saben y tienen acceso a la información, pero créanme que es muy necesario porque mucha gente desconoce este tipo de información. Doctora, en serio, de verdad, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti y a todos por aceptar mi estadía y pues espero que haya sido de mucha ayuda para las dudas que tuvieran. Claro que yes. Despachados, no olviden suscribirse, dejar el like, compartir, comentar. Ya saben, si quieren el segundo episodio, si nos están viendo en Facebook, en TikTok, en YouTube, si nos están escuchando en Spotify, en iTunes, en cualquier plataforma donde nos estés siguiendo, déjanos tus inquietudes y sería un honor tener nuevamente invitada a la doctora Karina y vamos a despedirla con un fuerte aplauso. ¡Claro que sí! Nos vemos en un próximo episodio.